Hola, soy Stephanie Sierra, host de Talk About Fit. Síganos en redes sociales. Ahora ya contamos con canal de TikTok. Continuamos con Rodrigo y con Juan, porque de verdad que este tema es tan importante y tan amplio que tenemos que seguir hablando de ello. Y para eso, este capítulo se va a dedicar a cómo va a ser la tendencia de los costos. ¿Va a ser algo alcista? ¿Se va a mantener? ¿O van a bajar? En términos de las tendencias que hemos estado observando en el mercado, pues podemos retroceder un poco y notar cómo desde el inicio de la pandemia y con todas estas expectativas inflacionarias en el mercado, unido pues con los impactos adicionales que generó la guerra entre Rusia y Ucrania, pues los precios se nos vinieron en una tendencia alcista que ha prevalecido durante ya pues un par de años. Yendo hacia adelante, pues sí estamos viendo una expectativa tal vez un poco más positiva en términos del potencial productivo de Brasil, que se ha convertido pues en un monstruo realmente de la producción y del abastecimiento de granos a nivel internacional. Algunos impactos adversos, como comentamos la cápsula previa, con respecto al potencial productivo de Argentina, pero en términos generales, al menos el Departamento de Agricultura considera que el aporte de grano sudamericano pues va a seguir siendo mucho más alto de lo que tuvimos incluso el año anterior. Ahora Juan nos mencionó en la cápsula pasada que los tiempos van a ser de mucha importancia. Brasil se enfoca en sus exportaciones de frijol de soya prácticamente durante lo que es el verano acá en el hemisferio norte y luego empieza a salir con mucha más fuerza a ofrecer maíces hacia finales de julio en adelante, lo cual coincide también con la salida de la siguiente campaña de Estados Unidos. Así que eso nos daría la pauta para considerar que durante este periodo que todavía vamos a enfrentar el mercado climático en el hemisferio norte, podríamos seguir esperando pues mercados con una alta volatilidad y tal vez una expectativa de precios un poco más atractivos para el consumidor a partir de julio en adelante, cuando estas cosechas se estén materializando y que tengamos una expectativa de mejor disponibilidad de grano a nivel global. Sí, mira, ahorita que tocaste ese tema del precio de la harina de soya, yo cabalmente estaba leyendo una noticia que decía que es el precio más alto en 8 años. Entonces, ¿va a seguir aumentando o va a haber que se va a llegar a una meseta, por así decirlo? ¿Se va a estabilizar en algún momento? Pues bueno, ahorita en cuestión de la harina de soya, estamos viendo un efecto, si revisamos las tablas de oferta y demanda a nivel global, y los principales productores, Estados Unidos, Argentina, Brasil, etcétera, vemos que en las tablas de oferta y demanda, los números oficiales, y cuando digo oficiales son los que publica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, no está tan mal. No hay muchos cambios o no hay sorpresas importantes. Se sabe que Argentina va a tener problemas por lo que se había platicado de cuestiones climáticas, le está afectando y le va a seguir afectando, pero no está tan mal. Sin embargo, uno de los puntos más interesantes que está afectando la harina de soya hoy en día es una cuestión que no es fundamental, por llamarlo de esta manera. Dentro de lo que es en los Estados Unidos, hay por decreto el mandato de incrementar la producción de biocombustibles. En este caso, hablando y pensando biodiesel, la apuesta, la especulación por parte de muchos operadores es de que si va a haber un incremento en la demanda de biodiesel, van a tener que incrementar la demanda por aceite de soya. Entonces, muchos operadores entraron comprando el oil share, que le llaman, ¿no? Compras el aceite, vendes la harina de soya. Desafortunadamente para muchos operadores, también el mismo gobierno autorizó que se pueden estar trabajando aceite de canola para estar trabajando biocombustibles. Eso desincentiva a muchos operadores a seguir manteniendo posiciones, en el sentido así que tienen que salir de posiciones vendiendo aceite, comprando harina. Entonces, hoy por hoy, cuestiones fundamentales para estar viendo una harina de soya en el corto plazo arriba de los 480 o casi $500 por tonelada corta, no la hay. Es una cuestión especulativa fuerte que se está viviendo hoy en día. Y creo que eso va a seguir al menos hasta que veamos nuevo producto en el mercado. Pudiésemos estar hablando en el corto plazo. Para mí, corto plazo es
quizá unas 2, 3 semanas, mediano plazo es 2, 3 meses. Yo creo que hasta que salga el nuevo producto, bien o mal, la cantidad que salga, pero que salga nuevo producto por parte de Argentina, en el mercado creo que pudiésemos ver nuevamente un respiro o precios más atractivos. Recordemos nada más una cosa. Cuando hablamos del mercado de maíz a nivel internacional, el principal productor ofertante son los Estados Unidos. Para harina de soya es Argentina. Entonces, definitivamente que los problemas climáticos están afectando la psicología de muchos operadores de que puede haber problemas, pero también esto que acaba de mencionar de los biocombustibles tiene mucho peso hoy en día, ¿no? Llegando a los comentarios de Juan, pues sí, definitivamente hay una percepción que ha generado mucha preocupación en el mercado con respecto al potencial productivo de Argentina en cuanto al frijol, que ha venido pues impactado por todo el mismo efecto de sequía que nos ha bajado el potencial productivo de maíz. Recordando pues lo que menciona Juan, y es un punto muy importante, Argentina es el principal abastecedor de harina de soya en el mundo. Entonces cuando ellos estornudan, como decimos en Latinoamérica, al resto del mundo le da catarro. Y es un poco lo que ha sido la percepción en lo que todavía estamos en ese periodo de desarrollo de este cultivo. Las calificaciones de calidad que nos ha presentado la Bolsa de Buenos Aires son una de las más bajas que hemos tenido, no solamente en cuanto a la categoría bueno, excelente, sino también la categoría regular a mala, pues son niveles bastante altos, ¿no? Por arriba del 40% del cultivo bajo esas condiciones. El Departamento de Agricultura nos hizo un recorte muy fuerte en sus estimados de producción en este último mes a 41 millones de toneladas métricas, pero todavía sí tenemos fuentes locales como la Bolsa de Rosario, que nos está hablando de un potencial productivo todavía menor, incluso abajo de las 40 millones de toneladas métricas. Obviamente, pues estos factores generan ruido, generan preocupación en el mercado. Como bien lo mencionaba Juan, pues este es uno de los puntos que generan nerviosismo y que se unen también a todo este cambio que hemos tenido en cuanto al sector de biocombustibles. La Agencia de Protección Medioambiental a finales del año pasado nos mostró su propuesta de mezcla, de mandato de mezcla de biocombustibles para la producción de gasolina, para la producción de diésels. Y realmente fue una apuesta muchísimo menor a lo que el mercado estaba considerando. Derivado de esto, pues, operadores especulativos que venían con posiciones muy sobrecargadas de compra de aceite de soya decían salir del mercado y salir con mucha fuerza. Entonces ahora eso te ha generado de que cuando estás pensando en la disponibilidad de estos subproductos, ¿ok? Si bien ahorita pues estás moliendo frijol de soya para producir harina y aceite, y en ese momento la proporción o el aporte que te hacía el aceite de soya estaba alrededor del 50% de estos subproductos, el 50% del valor. Sin embargo, después de esta noticia, fue una caída severa. Ahorita te está aportando alrededor del 37-38%. Es decir, que la harina de soya ha debido de ser es el producto que hoy en día te está acarreando el valor que están esperando obtener pues, los operadores o los crushers, como conocemos en esta industria. Así que estos dos factores combinados, pues obviamente nos ha dado este fuerte repunte en los precios. Que vaya a ser sostenible hacia adelante, pues creemos que va a depender mucho de la materialización de la cosecha de Brasil, que es uno de los puntos que debemos de observar, de cómo termina de materializarse la cosecha de Argentina, que no descartamos si vemos algunos cambios climáticos positivos, como lo hemos conversado anteriormente, tenga la oportunidad de mejorar. Y obviamente, pues acá en Estados Unidos, de si empezamos a ver pues nuevamente un repunte en la demanda de aceite. Ya. Y viendo las estacionalidades de los precios para harina, normalmente se está revisando los promedios de 3 y 5 años, vemos que los niveles más altos de precio de la harina se dan entre el mes de febrero y la primer quincena del mes de abril. Y luego comenzamos a ver esa caída en precios de la harina. ¿Por qué? Porque comienza la oferta de Sudamérica en el mercado, ¿no? Entonces, para tenerlo en mente. Ah, ok, sí, Sudamérica, por lo que veo, es bastante determinante en lo de los precios, ¿no? Los productores voltean a ver a Sudamérica. Pero también, ¿sí? Sin duda, ¿no? Y especialmente Brasil se ha convertido realmente, como lo decía antes, en un monstruo de la producción.
De hecho, pues de los ajustes que te hizo el Departamento de Agricultura en este último reporte, como le tiene que bajar en la producción argentina, sin hacer cambios todavía a lo que es la producción de Brasil, pero le está incrementando sus exportaciones. Y esas exportaciones pues estarían yendo hacia Argentina, a donde pues cuentan con la infraestructura para poder convertir este frijol en harina y en aceite y exportarlo al mundo. Otro punto importante, creo yo, que vale la pena resaltar con respecto al potencial productivo sudamericano es Paraguay, que rara vez se habla de este país, sin embargo, te hace una aportación de 10 millones de toneladas métricas de frijol de soya. El año pasado la sequía en este país, pues de verdad que decimó la producción. Sin embargo, en este año, pues las expectativas se sostienen de que van a aportar esas 10 millones de toneladas y que te van a aportar, pues, en términos de exportaciones al mercado internacional, una buena parte de grano y seguramente, pues, también algo de ese grano ha de fluir hacia Argentina para poder suplir ese déficit que puedan tener en términos de producción en este país. Ah, ok, sí, la verdad es que los principales entonces productores de soya en Sudamérica es Brasil, Argentina y Paraguay. Exactamente. Perfecto, sí, la verdad es que cabalmente de Paraguay no se sabe mucho, pero con estas, con ustedes, por supuesto, que estén profesionales en esta área, pues definitivamente hay que voltear a verlos. Y una de las preguntas que me surge es México. ¿México nos provee de maíz, trigo o soya? Esta pregunta mejor respondida por nuestro célebre Juan, Claro. que aparte de consultor de nuestro equipo, es mexicano. Todo Mexicano. tuyo, Juan. No te preocupes. México es un productor importante de maíz, principalmente maíz blanco, consumo humano. Pero para consumo pecuario, el maíz amarillo es un principal comprador de maíz de los Estados Unidos. Para frijol soya, importa casi el 90% de todo lo que consume. Hay muy poca producción de frijol soya en México, casi todo es de los Estados Unidos. Y en cuestión de trigo, hay producciones interesantes de trigo en México. Trigos son panificables, proteínas entre 11 y 12% proteína, y en la región noroeste de México se produce un trigo muy especial, el trigo cristalino, el Haran verdurum cristalino para hacer sémola, y es un grano de muy buena calidad para allá, que es demandado a nivel internacional para hacer pasta, ¿no? Y en este sentido, creo que México va a tener un año de producción interesante. No va a ser autosuficiente, va a tener que importar, vaya, por más cuestiones que puedan trabajar o decir cuestiones políticas, México va a tener que seguir importando en forma importante granos, pero el estado de Sinaloa y el estado de Sonora, en el noroeste de México, son productores importantes de maíz blanco. Y ese maíz blanco se ha hecho y se ha movilizado a diferentes partes de Centroamérica, de Sudamérica, se ha exportado. En este año, debido al buen clima que se vivió en la región noroeste, hay agua en las presas, se piensa que Sinaloa pudiese tener una producción interesante sobre 6 millones de toneladas. En Sonora, en conjunto, Sonora y Sinaloa, alrededor de unos 7 millones de toneladas. Sin embargo, el gobierno mexicano puso un arancel, que era el incremento de un 50% del arancel para la exportación de grano de maíz blanco, para que no salga grano de México. Por todo lo que vivimos en el 2022, el problema de los altos precios, etcétera, el gobierno mexicano trata de alguna manera de contener cualquier movimiento que permita o que pueda sacar grano de México. Pero francamente no creo que vayas a solucionar nada. Al contrario, yo creo que va a haber una oferta interesante de grano en México, que puede ser atractiva para compradores. Habría que ver cómo evoluciona esta cuestión del arancel, ¿no? Más que nada. El arancel todavía sigue en pie, ¿verdad, Juan? No lo han logrado retirar. Sí. No, ese arancel sí, lo pusieron hace poco, vaya, y está. Así es, está todavía. Eso creo que podría ser un factor que pueda tener un impacto adverso para nuestras regiones. En los momentos que hemos tenido problemas de clima, y te lo digo, en El Salvador, pues se ha volteado a ver a México para poder abastecerse de maíz blanco, pero es un maíz de consumo humano. O
sea, no necesariamente es algo que nos va a impactar en nuestra región para lo que es el precio del maíz de consumo pecuario, que al final del día, pues, lo terminamos importando ya sea de Estados Unidos o ahora, pues, también de Brasil como una opción. Así Claro, es. sí. Sí, la verdad es de que como Guatemala está a la par de México, la verdad que es muy estratégico siempre pedir materia prima, granos de México, pues sale más barato que Sudamérica, ¿verdad? Entonces es bastante importante aclarar el panorama de nuestro país vecino, porque siempre, pues si no es Estados Unidos, siempre la otra opción es México, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, en términos de harina de soya, por ejemplo, para todo lo que es nuestra región, pues sin duda la fuente de abasto sigue siendo Estados Unidos. Definitivamente en términos de las calidades, incluso hasta la granulometría del grano o de la partícula pues, que se está recibiendo de harina de soya, los procesos que se aplican en nuestra región favorecen más el uso de este producto estadounidense que del sudamericano. Y ya que Argentina pues también queda mucho más distante, aunque pudieran estar teniendo un abasto de harina de soya pues hacia el resto de la región, pues realmente ya los costos logísticos tienden a generarte un impacto, como también pues es los costos arancelarios que diferentes gobiernos tienen con la importación de productos sudamericanos. Al final del día, pues, y esto te puedo hablar del Salvador directamente, ese tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, pues juega un papel muy importante para mantenerlos a ellos como fuente principal de abasto. Y la soya, Así es. ¿en qué rango estaría como de precio? ¿Más barato que o más caro que? La soya es más cara, vaya, normalmente, y es importante, vaya, la pregunta, porque hoy por hoy se está monitoreando esa relación entre frijol, soya y maíz para ver qué puede estar pensando el productor que puede estar sembrando en el próximo ciclo comercial. Entonces, corrígeme Rodrigo si estoy equivocado, pues estamos hablando que 2.3, 2.5 veces el frijol soya, el maíz es el precio del frijol soya, para que vean una relación normal de siembra entre ambos cultivos. Si es menor la relación, incentiva más la siembra en este caso de maíz, si es mayor, incentivaría más la siembra de frijol soya, pero es más cara la soya, frijol soya como tal. Sí. Okay. Interesante el punto que trae a la mesa Juan. Sí, muchas veces pues el productor está observando esa relación de precios entre el frijol de soya y el maíz, especialmente aquí en Estados Unidos, como para decidir qué producto va a sembrar. Sin embargo, la divergencia tiene que ser demasiado amplia como para generar pues realmente una decisión económica de un cambio en producto. Lo que hemos visto es que el productor estadounidense pues tiende a ser muy tradicional y muy apegado a una rotación de cultivos. Y esa rotación de cultivos pues les va a asegurar el mejor potencial de rendimientos en ambos productos. Así que como te digo, pues tiene que haber pues una divergencia demasiado grande en el precio como para que te incentive el cambio de productos. Ahora Okay. bien, habiendo de esto que dice Rodrigo, si ustedes les preguntan a productores de la parte norte, centro-norte de Estados Unidos, ¿qué les gustaría sembrar más o qué les gusta sembrar más? ¿Maíz o frijol soya? Le van a decir maíz. Tiene que haber un precio muy interesante, como dice Rodrigo, para que pueda haber ese cambio. Pero sí, se pone interesante esta cuestión de analizar los precios y qué puede estar pensando el productor que puede estar sembrando, ¿no? Sí, claro, la verdad es de que por eso menciono lo de la soya de China, porque como China es también la que consume más soya, ¿cuánto nos va a impactar entonces este país? ¿Va a bajar la oferta y vamos a poder competir más en precios o va a subir? Pues oficialmente, si el reporte del Departamento de Agricultura sigue manteniendo a China con una importación importante. Hablan de un incremento que alrededor de 5 millones de toneladas más de lo que hizo el año pasado para ubicarse sobre 96 millones de toneladas de importación de frijol soya en este 22-23, ¿no? Entonces sigue presente la demanda y no solo presente, sino que la incrementa. A comparación de lo que muestra para el maíz, que cada año la sigue reduciendo las compras, las importaciones, para frijol soya no. Para frijol soya sí las mantiene y las incrementa al menos 5 millones de toneladas más, ¿no? Y creo que es interesante también la postura que mantiene China.
muchos han estado pues también especulando de que si los problemas con estos restricciones por COVID que ahora las levantan, cuál va a ser el impacto, si vamos a tener pues más contagios y esto va a reducir pues su necesidad de importación. Como lo decía Juan, la expectativa de importación es masiva, 96 millones de toneladas métricas. Y yo creería que aunque tengan ellos pues alguna afectación, creo que se van a mantener todavía activos en ese mercado, aunque no vaya necesariamente para empresas privadas, pero incluso a través de importaciones del gobierno. Porque al final del día, uno de los puntos más importantes para el gobierno de China es la seguridad alimentaria. Y hasta ahorita, pues, si hablamos en el caso del maíz, son el país que tiene los inventarios más altos a nivel mundial, más de 200 millones de toneladas métricas. ¿Ok? Son sin duda, pues, si tenemos en cuenta que Estados Unidos te produce que 360 millones de toneladas métricas de maíz, estaríamos hablando de una proporción significativa, ¿no? Para ponerlo un poco en perspectiva. Ahora en el frijol de soya, sus inventarios andan alrededor del 30% de los inventarios globales los tienen almacenados. Y todavía así no les alcanzaría para suplir su necesidad de un año completo. Así que yo creería que aunque tal vez puedan ver alguna merma en su demanda, si llegan a tener algún impacto, de nuevo, pues por incremento en casos de COVID y demás, si es una recuperación más lenta la que se ve en su economía, creería que igual se van a mantener pues muy activos en el mercado, si no para consumo, para almacenaje. Ok, buenísimo. Y aquí me entra otra pregunta de los factores que cabalmente estábamos hablando el capítulo pasado. El cambio climático, ¿a quién afecta más, a qué grano afecta más en el precio? ¿Al maíz, el trigo o la soya? ¿Quién se ve como más volátiles por este factor? Pues fíjate que yo te diría que es muy parejo, porque al final del día pues tienes producción tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur de ambos productos. ¿Ok? Y hoy en día, pues para lo que es el frijol de soya, ya Brasil tomó el primer lugar, pues en términos de aportación al mercado internacional, y por ello son pues un factor muy importante. Tienes ese enfoque, tienes también hacia lo que es Estados Unidos, por también la fuente de abasto que significan no solamente pues para toda nuestra región, sino también pues para una buena proporción de países asiáticos, europeos y demás. En términos generales, pues no te podría decir de que un cultivo se ve más afectado que el otro, ¿no? Sino que es una situación bastante pareja. Y si tal vez hubiera dentro de estos productos uno que podría ser significativamente más afectado, especialmente en estos últimos años, te diría que podría ser la harina de soya, por la situación que hemos visto en el impacto de Argentina, que de nuevo pues son el principal exportador a nivel global. Yeah. Y bueno, complementando, agregando lo que dice Rodrigo, en esa tesitura yo creo que es el cambio tanto para ambos cultivos, maíz o frijol soya, o trigos, es para un mejor clima para este 2023, aparentemente. ¿Ok? Sí. Muchísimas gracias. Y ya para concluir el tema, yo quisiera hacer una pregunta. Con todo lo que hablamos, tanto en el capítulo pasado como o qué estrategias debemos implementar para el ahorro y si tenemos algunas alternativas de materias primas en relación a granos? Pues fíjate que en términos de la situación de harina de soya, ¿no? Para complementar un poco el área de consumo de productos para lo que es el sector pecuario, pues uno de los principales puntos siempre va a ser asegurar nuestro abasto. Eso es algo que obviamente va a estar en la mente de todo gerente de compra, de asegurar su abasto, y para eso tal vez toda esta situación de Argentina ha generado mucha preocupación. Es algo que debemos de mantener en cuenta por su evolución yendo hacia adelante. Ahora, otro de los puntos importantes para un gerente de compras pues es cumplir con su presupuesto y mantener precios que sean competitivos. Y por ende, pues creo que también es importante, y lo hemos mencionado, lo mencionamos en el capítulo anterior, el hacer uso y tener conocimiento y hacer uso de herramientas de administración de riesgo, que obviamente no podemos hacer una recomendación generalizada, porque eso depende mucho de cada una de las empresas, ¿no? Y de sus necesidades. Sin embargo, tengamos en cuenta
que los precios de la harina de soya al día de hoy se encuentran en el 10% de precios más altos de los últimos 5 años. Este es un riesgo bastante elevado si consideramos pues la posibilidad que más adelante tal vez las condiciones de clima en Estados Unidos son favorables y generan el espacio para que el mercado pueda ceder, ¿no? Definitivamente, si habláramos pues de estrategias generalizadas, yo como comprador quisiera tener tal vez alguna postura que me ayude a limitar mi riesgo de una alza y a poder participar hacia la baja si el mercado lo permite. De nuevo, sin hacer una recomendación generalizada, ya que pues eso es muy de cada una de las empresas. Claro. Así es. Yo quisiera comentar aquí nada más que debemos de estar pendientes de la pantalla. Cuando hablo de esto es ¿qué señales nos dan los futuros? ¿Qué señales nos da la bolsa con respecto si los futuros tienen cargos de almacenamiento o no? Si vemos un mercado que está invertido, como estamos viendo hoy en día en todos los productos, ¿eso qué significa para un comprador hoy en día? Necesitamos tener una buena estrategia y cuidar mucho la forma como estamos comprando y qué tan largo nos vamos en esas compras si vemos un mercado que está invertido, porque realmente un mal manejo de la operación con mercados invertidos, esos cargos de almacenamiento en contra de la operación, puede ser un factor muy, muy negativo en cualquier número, en cualquier ojo de balance. Aguas, tengan mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente todos los factores que tocamos no es algo que los productores tengan que hacer porque tienen que verlo conforme su realidad sobre las empresas cabalmente, pero esta información ayuda a educarse, también a desaprender para aprender y también para afrontar mejor la incertidumbre, porque al final eso es lo importante. Nunca sabemos qué va a pasar, pero estar mejor informados en este mundo tan globalizado y conectado, tenemos que informarnos. Entonces, muchísimas gracias. Y si ustedes quieren agregar algo más, un mensaje o una idea clave sobre este capítulo para nuestra audiencia. Por favor, Rodrigo, adelante. Bueno, como les mencionaba anteriormente, uno de los puntos que creo más importantes, y como bien lo decía Juan, tenemos que estar pendientes de todos estos diferentes cambios, ¿no? Ahora el mundo, estamos viviendo pues condiciones de mercado que nos reflejan la realidad de un mundo totalmente, o mercados totalmente globalizados, que no solamente van a reaccionar a las condiciones puntuales de oferta y demanda que podamos ver en los productos, sino también a los factores externos, a los factores macro, que nos pueden impactar también en las expectativas del sector, de los especuladores, de los inversionistas, que también participan en nuestros mercados. De nuevo, pues la invitación aquí sería a aprender un poco más a profundidad de cómo también todas este tipo de herramientas financieras les podrían ayudar a las empresas a poder mitigar este riesgo. El costo de su materia prima en el sector pecuario, estamos hablando del 70-80% de su costo. Obviamente tener las herramientas adecuadas para hacer un buen manejo de las compras en esa área en específico, pues es algo que creemos vale muchísimo la pena. Así es, así es. Y recordarles también una cosa, porque nosotros trabajamos, somos brokers, estamos trabajando en la bolsa y cada vez que escuchamos la palabra bolsa, mucha gente piensa que es especulación y pérdida de dinero. Hay que tener mucho cuidado, vaya. Los instrumentos derivados que se tienen, que se trabajan, que se ofrecen al público en general, no son para ganar dinero. Y lo reitero, no son para ganar dinero, son para no perder. Hay que trabajar programas de administración de riesgo en las operaciones de las empresas, vaya, para poder salir adelante ante tanta volatilidad e incertidumbre en el mercado, ¿no? Así que, a las órdenes. Sí, definitivamente. ¿Algo que deseas agregar, Rodrigo? No, solamente pues quisiera tener la oportunidad de agradecerles de nuevo participar en este podcast. Espero que sea de mucho valor pues para todos sus oyentes. Reiterar que estamos pues a sus órdenes para cualquier cosa que puedan necesitar. Si quieren aprender un poco más de estos mercados, sobre nuestros servicios o los mercados financieros, pues con mucho gusto aquí van a encontrar nuestros datos de contacto, correo, WhatsApp, a sus órdenes, y también aprovechar la oportunidad pues a invitarlos si quieren conocer un poco más acerca de estos diferentes mercados. Vamos a tener nuestro foro de perspectivas de mercados agrícolas e industriales
que va a ser en la ciudad de Panamá del 29 al 31 de marzo. Aquí van a encontrar también pues la liga de la página web donde está toda la información del evento, o nos pueden contactar para saber más al respecto. De resto, nada, Stephanie, agradecerte de nuevo pues a ti por tu tiempo y la oportunidad de estar en este espacio. Muchísimas Gracias. gracias por su tiempo y su enseñanza. Definitivamente los vamos a tener en otro capítulo. Juan, ¿quisieras agregar algo? Perdón, creo que te interrumpí. No, al contrario, agradecerles a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes, vaya. Y créanlo, esto no es física cuántica, ni mucho menos, pero sí es importante que estemos enterados de lo que está pasando y tomar decisiones no en base a lo que hicimos el ciclo pasado. Esto es hacia adelante, es hacia futuro, vaya. Así que cuente con nosotros y agradecerles el espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su participación aquí. Su casa Guatemala siempre está más que abierta y toca Baufit. Gracias a nuestros oyentes y muchísimas gracias al apoyo de Travel Nutrition por este episodio. Síganos en redes sociales porque ahí estaremos también publicando los contactos de Rodrigo y Juan y también novedades de los siguientes temas. Gracias.